Amigos, amigas, bienvenidos al Vitalista, un podcast con una visión especial sobre la salud. Quedas invitado a pasar, ponte cómodo y vamos allá con un nuevo capítulo. Soy Andrés Cuadrado, me dedico a acompañar procesos de salud y de cambio en mi consulta en Hospitalet de Llobregat y a divulgar esta visión vitalista y humanista del mundo y de nuestra salud. Antes de empezar, te invito a pasar por mi web, andrescuadrado.com, donde tienes acceso a la newsletter del Vitalista. Aquí te pongo al día de cómo avanza el proyecto, te comparto los capítulos y los guiones de acceso libre que hay en mi blog. Y es un canal de comunicación directa para ir creando esta comunidad de personas que queremos una forma más global y natural de entender nuestra salud. No te robo más tiempo, vamos allá con el resumen de este capítulo. En el capítulo de hoy os voy a hablar básicamente de la inflamación, una palabra que voy a repetir bastante. Pero empezaremos repasando cómo hemos llegado hasta este punto en la serie y un poquito los motivos por los que os hablo de esto, ya lo entenderéis. Veremos la expresión del sistema inmunitario a través de la inflamación. Seguiremos con la importancia de entender no solo cómo se da, sino dónde pasa y qué información nos aporta. Vamos a seguir con el origen o cómo realmente se produce esta inflamación a nivel celular para acabar en una metáfora sobre la construcción, ya lo entenderéis. Y concluiremos este capítulo con la regulación natural de la inflamación y algunas recomendaciones para mantener el mejor terreno posible que facilite la recuperación de los tejidos. Si os parece, un breve resumen y vamos allá con este capítulo que creo que es muy interesante. Venga, ánimo. Venimos hablando en esta serie del sistema inmune, de la importancia que tiene esta unidad funcional y estructural del cuerpo de cara a entender nuestro organismo como una entidad con la capacidad de sobrevivir por sí misma y de resistir al medio en el que se relaciona. Esta es la función básica del sistema inmunitario. Hasta el momento, en esta serie, hemos introducido en un primer capítulo el tema y en un segundo os hablé de la estructura y de la función del sistema inmunitario y dentro de la función de los 3 escalones para llegar a hablar un poco de la comunicación intercelular y de ese equilibrio inmune que se da gracias a la función adaptativa. Veréis que en los diferentes capítulos de esta serie está todo bastante, no digo bien explicado, pero bastante desengranado y se entiende bastante bien, creo. La función de este capítulo y de lo que os quiero explicar hoy es que lleguemos a entender cómo se expresa el sistema inmunitario y la forma principal que tiene es la inflamación. La inflamación no deja de ser la expresión de una función corporal que tiene una particularidad y es que duele. En algunos casos nos incapacita y nos hace parar, pero es, en la mayoría de los casos, necesaria. Lo que deberíamos llegar a entender es que para volver a un estado similar al que teníamos previamente a un evento que ha provocado esta inflamación, hemos de pasar por ella. Es como un paso obligatorio en la vida, ¿no? Hay cosas que nos van a doler, pero tenemos que pasar por ellas. Entonces, una de las ideas más importantes que quiero llegar a transmitir con este capítulo y con los siguientes en los que os hablaré de los antiinflamatorios
y de cómo lidiar con la inflamación aguda y la inflamación crónica es precisamente esto, el hecho de que tenemos que entender que muchas veces hay que pasar ese dolor o hay que sufrir un poquito esa inflamación, ¿vale? Todo con matices, por supuesto. Permitidme que os explique, de la forma menos técnica posible, cómo se genera la inflamación. Pero antes de ello, pensemos en la globalidad del ser humano, en cómo nos defendemos ante el medio, o más que defendernos, cómo nos integramos o nos relacionamos con el medio. Digamos que el punto con el que más nos relacionamos o donde más se acumula nuestra capacidad de reaccionar a él es en las mucosas. ¿Os acordáis del sistema inmune común de mucosas? Pues aquí es donde se van a dar las reacciones inflamatorias más típicas. Aquellas que todos vivimos y que en cada uno de nosotros, sin excepción, se van a dar. Desde heridas o reacciones en la piel, a congestión nasal, dolor de garganta, mucosidad aumentada, las típicas itis, ¿no? La rinitis, la laringitis, la bronquitis. También la inflamación de barriga, los vómitos, el dolor abdominal, las diarreas, el tener hinchazón o incluso síntomas neurológicos, ¿sí? Como la nebulosa mental, la fatiga, los mareos, son síntomas de inflamación también, pero en el sistema nervioso. Estas reacciones que explicaré, que dan lugar a la inflamación, se dan en estas mucosas, pero de forma benigna y como reacción a cambios de temperatura, a daños leves por frío o por calor, por reacciones a agentes biológicos, como puede ser una bacteria, un hongo, o a información del medio, ¿no? O como es la entrada de virus, ¿sí? Entonces también por contacto con sustancias tóxicas para el organismo también nos podemos inflamar. En las mucosas es donde sin causa aparente, pues por un bajón o por un evento que hayas tenido, que hayas tenido un estrés excesivo a lo mejor, pues te puedes encontrar que te aparecen síntomas y es lo que comúnmente llamamos un resfriado, una indigestión, una quemadura por radiación solar, también puede generar, ¿no? esa inflamación local en una de las mucosas como en la piel, ¿vale? Entonces, en los sitios donde estamos más expuestos al medio, es donde es más fácil que nos inflamemos. Sí, son síntomas típicos que tenemos. Yo, por ejemplo, ahora estoy un poco congestionado, pues es por inflamación a nivel de mucosas, ¿sí? Entonces, más allá de las mucosas, nos podemos encontrar esta reacción, la inflamación, en cualquier parte del cuerpo, allá donde sea necesaria. Es una reacción que tiene el cuerpo para sobreponerse a algún daño, pues por un traumatismo, por un sobreesfuerzo, el propio ejercicio genera inflamación en los músculos, ¿no? Las agujetas no dejan de ser un proceso inflamatorio que se da en el cuerpo por una actividad y por una necesidad de reponerse, de fortalecerse, pero también por infecciones, laceraciones o incluso por propios desajustes en el sistema inmunitario, como puede ser una enfermedad autoinflamatoria o una enfermedad autoinmune. Os explico esto porque cuando intentamos entender los mecanismos de la inflamación, que es a lo que quiero llegar hoy, nos encontramos con que nos perdemos en los detalles. Veréis que lo que voy a explicar, pese a que voy a intentar hacerlo muy por encima, son muchas reacciones y nos empezamos a meter en el interior de la célula, ¿no? E intentamos ver cómo se crea esto en una célula. Pero pasa que esto es tan complejo que acabamos por perder un poco la perspectiva, ¿no? Por eso os estoy introduciendo el tema desde entender que estas reacciones que os voy a explicar se dan en todas las células donde es necesario, en cualquier nivel, pero que lo más fácil es que se den en estas mucosas, ¿sí? Y luego, pues, donde sea necesario. Es una idea inicial que os quiero pasar. A mí durante mucho tiempo me pasó esto. Entendía las reacciones, pero no lo acababa de cuadrar con la realidad. Piénsalo un momento, ¿no? Un dolor de tripa o de garganta agudo sigue un similar mecanismo fisiológico que un dolor articular o un esguince de tobillo, ¿sí? Parecen cosas completamente diferentes, pero no deja de ser un proceso inflamatorio agudo en un punto diferente del cuerpo. Sí, es el mismo mecanismo, pero en diferentes formas. Y la conclusión a la que llegamos, o a la que llegaremos, es muy interesante. Y es que el proceder es siempre similar. Es el apartar al cuerpo del factor irritante, es decir, que pase el peligro,
y a partir de aquí iniciar el proceso de calma, el proceso de curación, de regeneración. Y esto, aunque parezca algo normal y que parezca algo como de lógica, no es lo habitual. Sí, lo que solemos hacer precisamente es seguir con una actividad frenética y tomar antiinflamatorios para limitar esa curación que hace el cuerpo, porque pensamos que lo malo es el síntoma, que es la inflamación, y precisamente no. O sea, lo malo es frenar ese síntoma. Sí, esta es una de las ideas que os iré introduciendo más adelante en esta serie. De hecho, me he encontrado en la siguiente situación. Tenía los capítulos siguientes escritos, pero no me había entretenido en explicaros cómo se produce este cuadro inflamatorio y este contexto que os estoy intentando explicar. Dicho todo esto y habiendo introducido este tema, vamos a entrar de lleno en cómo se genera la inflamación. Cuando hay una lesión en un tejido o un estímulo que solicita la actividad inmunitaria, como por ejemplo, si recordáis el capítulo 25, cuando hay esa comunicación a través de citoquinas entre las diferentes células, lo que va a pasar es que hay sustancias en el interior de cada una de nuestras células que van a ser estimuladas y llamadas a ejercer su actividad. Entonces, esta cascada de reacciones que se van a producir se inicia en un factor, un complejo proteico que se halla en el citoplasma, es decir, en el interior de nuestras células. Este complejo proteico tiene un nombre así un poco raro y con alguna letra griega, ¿no? Se llama factor nuclear kappa B. Y este factor lo que hace es recibir el estímulo y trasladarse al núcleo de la célula. Recordad que esto pasa en cualquier parte del cuerpo donde es estimulado. Una vez allí, lo que va a pasar es que este complejo proteico se va a enganchar a los receptores que tiene para él presentes en la membrana del núcleo celular. En cada célula hay un núcleo, menos en los glóbulos rojos, pero en la mayoría de las células hay un núcleo donde se contiene el ADN. Sí, el ADN es un poco la herencia genética que tenemos. Bueno, no creo que sea necesario, ¿no?, hablar de lo que es el ADN, pero es la herencia genética y es donde se halla toda la información que tiene la célula para poder ejercer sus funciones. Y una de ellas es transcribir el ADN para poder producir una serie de proteínas. Lo que va a pasar en el momento que el núcleo factor kappa B se engancha a su receptor es que dentro del núcleo se va a abrir parte del ADN, se va a transcribir en forma de ARN mensajero para, a partir de ese momento, ese ARN pueda salir al citoplasma y creo que es en el retículo endoplasmático, pero bueno, en uno de los orgánulos celulares empezar a producir proteínas, ¿sí? Es como que da la orden para que se produzcan una serie de proteínas, en este caso enzimas. Estas enzimas que se van a producir, recordad, por la actividad del núcleo factor kappa B, van a ser unas enzimas muy conocidas, muy famosas, que son las ciclooxigenasas y las lipooxigenasas. Entonces, lo explicaré más adelante en esta serie, pero digamos que los antiinflamatorios lo que hacen es inhibir esta producción de ciclooxigenasas y lipooxigenasas para que no se produzcan las prostaglandinas, ¿vale? Pero ya llegaremos a ello. Entonces, tenemos ya estas enzimas producidas y lo que vamos a hacer es desplazarnos del citoplasma a la membrana celular. ¿Por qué? Porque estas ciclooxigenasas y lipooxigenasas lo que van a hacer es ir a la membrana de la célula y allí van a empezar a degradar unas grasas, las omega 6, que se llama ácido araquidónico. El resultado de la degradación de estas grasas es unas moléculas muy importantes, que ahora os hablaré de ellas. Estas moléculas, en el momento que se crean, son expulsadas hacia afuera de la célula, al medio extracelular. ¿Os acordáis? Estamos en cualquier tejido del cuerpo, lo más normal que estemos en las mucosas, pero se puede dar en cualquier parte del cuerpo, y cuando hay una agresión, pues pasan todas estas reacciones, y lo que acaba pasando, y para que lo entendáis, si no queréis todo lo que he dicho hasta ahora, lo queréis obviar, es que la célula ha producido estas sustancias que se llaman eicosanoides, como son las prostaglandinas,
los leucotrienos y los tromboxanos, ¿vale? Son palabrotas, ¿vale? Pero para que sepáis y si queréis buscarlo. Y en el medio extracelular, ya fuera de la célula, lo que va a pasar es que estos eicosanoides, los voy a llamar así, se van a ir a estimular a células vecinas, ¿sí? Y van a decir, hey, que está pasando algo, ¿no? Y a partir de este momento, según el tipo de células que sea, pues va a dar unas respuestas o va a dar otro tipo de respuestas. Por ejemplo, si estos eicosanoides que ha soltado una célula que se ha visto estimulada se engancha en una célula epitelial de un vaso sanguíneo, lo que va a generar es un estímulo para que haya una vasodilatación y para que llegue más sangre al tejido, por ejemplo. Entonces, esa hinchazón que se va a dar es porque el cuerpo la favorece. El cuerpo necesita que ahí llegue sangre, que llegue líquido, que se activen ciertas células, ¿no? Entonces, más allá del edema, pues puede pasar, por ejemplo, por una contracción uterina, si se conectan a células del útero, si está en ese medio, o que haya un aumento de la permeabilidad en los tejidos, o la estimulación de las terminaciones nerviosas, lo que puede generar el dolor, ¿vale? Todo esto es por la estimulación de estas eicosanoides en las diferentes células que tiene alrededor. Y algo muy importante, además van a generar un efecto llamada a células del sistema inmunitario. Entonces mirar hasta qué punto, ¿no? Eso que se ha generado dentro de las células, que da como resultado la producción de estas sustancias que se sacan al medio celular, esto genera que fuera se vayan estimulando más células y se acabe dando una respuesta global. Sí, una respuesta global que es la inflamación, que es un intento de curación, ¿no? Entonces, ¿qué pasa después de ese inicio, de todo ese proceso que he explicado? Pues que va a llegar más sangre, van a llegar células inmunitarias, se van a fabricar otra serie de enzimas que pueden acabar degradando parte del tejido, ¿sí? Se van a dar procesos de coagulación, muchas reacciones que van a convertir la zona que se ha inflamado en un posible problema para el huésped y va a dar unos síntomas y posiblemente te obligue a parar un poquito, ¿vale? Pero lo que tenemos que entender es que en la mayor parte de los casos, y sobre todo en los casos del día a día, si no hablamos de un gran accidente pero en los casos del día a día o en las pequeñas inflamaciones que tenemos, es un problema necesario. ¿Vale? Entonces, permitidme una metáfora que os quiero hacer. Yo en su día trabajé haciendo reformas, era peón de albañil y de cualquier profesional que se encontrase por la zona, todo el mundo me pedía cosas. Pues bien, cuando llegabas a una casa, tenías que reformar un baño, una cocina o llegabas a un bloque de pisos y tenías que hacer la fachada, lo primero que te daban era una maceta, una escarpa, una pala, muchos sacos y una saca. La saca pues servía para cuando hubieses roto todo lo que había que romper y lo bajases dentro de los sacos a la calle, pues la pusieses y la fueses llenando con toda la runa que habías sacado, ¿no? Entonces lo primero que hacías era destruir el baño. Te cargabas el plato de ducha o la bañera, el inodoro, el lavabo, las paredes, el suelo y lo dejabas en el chasis. Y a partir de ahí, pues lo que hacían era traer nuevo material, pues ya venía el fontanero, ponía las tuberías, estaba el albañil, que era el que se encargaba de poner los azulejos, de instalar el lavabo, instalar la bañera, ¿no? Yo me encargaba de dar laboradas, iban montando los muebles y poco a poco aquello va cogiendo forma. Pues bien, entendiendo esta metáfora, esa destrucción inicial en el cuerpo, ¿sí? Ese psicópata que era yo suelto con un martillo y una pala, es esa inflamación inicial, ¿sí? La que se da en estas primeras 72 horas del proceso inflamatorio. Entonces lo que va a pasar después es que el propio pico inflamatorio, que esto es súper importante que lo tengamos en cuenta, si el terreno es el adecuado, que es un gran concepto el del terreno, es que el propio cuerpo frenará la producción de prostaglandinas para generar otras moléculas, otros mediadores que ya os voy adelantando que se dan a partir de la degradación de los ácidos grasos omega 3, que se denominan las maresinas, las resolvinas y las protectinas. ¿Sí? Son otros nombres raros, ¿vale? Pero para que entendáis que el pico inflamatorio va a ir bajando
y que el tejido, al ritmo que necesite, se va a ir reconstruyendo. Ideas muy importantes, pues lo que he dicho y lo que vengo repitiendo, para nuestra vida, para que en general podamos entender que el proceso inflamatorio tiende por sí solo a autolimitarse y sin la necesidad de que le demos antiinflamatorios. ¿Vale? Entraremos en esto en profundidad, insisto, y así voy creando, por si os interesa el tema, voy a ir creando un poco de hype. Entonces, la segunda idea, y para mí aún más importante, es que el cuerpo necesita disponer del sustrato necesario, es decir, tener reservas y sobre todo en las membranas de nuestras células de ciertos nutrientes para poder llevar a cabo esta autolimitación. Entre ellos, necesita una correcta proporción entre los ácidos grasos omega 3 y omega 6. De ahí que los que vayáis a consulta de un PNI o de algunos osteópatas o incluso muchos médicos ya lo hacen, se tiende a recomendar la ingesta de alimentos con omega 3 o suplementar con omega 3, ¿vale? Y este es uno de los motivos. Otras sustancias muy importantes para regular la inflamación, para que se generen estos derivados de los omega 3, son la vitamina D, la vitamina A y algunos cofactores como el zinc. Por lo tanto, es importante que si estamos en un proceso inflamatorio o si no lo estamos, pero intentemos incluir en esta dieta alimentos como es el pescado azul, de pequeño tamaño, los huevos ecológicos, el marisco, la casquería, que la casquería, sobre todo el hígado, es una fuente muy importante de vitamina A. Y siempre también verduras, frutas, setas. Sí, es súper importante. Y otra cosa muy interesante para que nos aporte vitamina D es que nos expongamos al sol. Sí, que si trabajamos en una cueva, pues que de vez en cuando salgamos a que nos dé el sol, ¿sí? A la naturaleza, que el sol toque nuestra piel, sobre todo en estas fechas que vienen ahora, ¿no? En esta primavera, irnos acostumbrando a que nos dé el sol, ¿vale? No sé si me va a dar tiempo, pero os hablaré un poquito de ello. Entonces, creo que con esto acabo de comentaros lo que quería para poder introducir los siguientes temas y así tenemos un poquito de base y nada más. Realmente van a ser unos capitulillos un poco largos, pero veréis que con toda esta serie del sistema inmunitario, que van a ser unos cuantos capítulos, ya lo tengo casi escrito y llegaremos a conclusiones muy interesantes, ya lo veréis. Entonces no me lío más, deciros que si os está gustando el proyecto, si os está gustando el capítulo, pues ayuda muchísimo que lo podáis compartir con quien consideréis necesario o que le pueda gustar. También es súper importante, pues si podéis, que deis una buena valoración al podcast, según en la plataforma que estéis, pues el darle al corazoncito en iVoox o dejar algún comentario. Y aparte se agradece mucho, ¿no? La gente que me empieza a comentar cosas y que me anima a seguir o animarme a que lo deje. Vale, pues todo se agradece y realmente muchas gracias y un placer y hasta siempre.